Andrea. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que están en esta sesión. Entonces, el objetivo que vamos a ver hoy es la optimización en el uso de los cilindros. Cuando nosotros queremos ahorrar dinero y estamos utilizando cilindros de GLP, el GLP es un elemento, es un gas combustible que es costoso. Entonces, aquí les vamos a dar unas recomendaciones de cuáles son cuidados que debemos tener con el uso de los cilindros y cuáles son los reguladores asociados a los cilindros que van a hacer optimizar eh, el GLP. Aló, ¿ahora sí me escuchan mejor? Oh, espérame un segundito, quito el micrófono, me dicen si me escuchan mejor. Aló, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchamos bien, sí, señor. Ah, perfecto, ya. Era por los auriculares. Perfecto, listo. Bueno, entonces entremos en materia con el tema de los cilindros. Ustedes saben, yo siempre los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Es un canal que les permite a ustedes enriquecerse o aumentar el conocimiento técnico. Entonces, cordialmente invitados a que puedan escanear el código QR que se encuentra en pantalla y poder acceder al canal y poder suscribirse. Listo. ¿Hizo esto? Ahí van a encontrar mucha información para todo lo relacionado con la industria del gas. Entonces les va a permitir a ustedes conocer en videos muy cortos de algunos productos que vamos a ver acá, que les va a permitir optimizar el uso de sus cilindros, como muchos otros productos relacionados con la industria del gas. ¿Listo? Bueno, entrando en materia, siempre recuerden que nosotros estamos regidos por un reglamento que es la resolución 90902. Entonces, todo lo que vayamos a hacer en las instalaciones de gas, ya sea gas natural o GLP, y para el caso de hoy, los cilindros portátiles y los reguladores asociados a ellas, están cubiertos por una normativa que es el reglamento de gases combustibles, la resolución 90902. ¿Listo? Es el reglamento es de obligatorio cumplimiento para todo el territorio colombiano y en este caso, todas las personas, como ustedes que están trabajando día a día con productos para la industria del gas, que es el interés del tema de hoy, estamos cubiertos por este reglamento. Quiere decir que todo lo que el reglamento solicita en los debes es un requisito que es una obligación que debemos cumplir. Y basado en este reglamento, pues todos los productos que nosotros colocamos en el portafolio son productos que están fabricados bajo una normativa. Muchos de los que vamos a ver hoy son productos que están fabricados bajo una normativa. En este caso, para los reguladores de GLP, pues tenemos unas normativas de productos que se importan, productos nacionales, las válvulas, los conectores flexibles, etcétera. Todos ellos con algún sello de calidad o también si utilizamos una declaración de conformidad, pues contamos con un laboratorio que nos permite respaldar esas declaraciones de conformidad que generamos para los diferentes productos que vamos a ver acá. Hoy nos vamos a concentrar en los reguladores que utilizamos para GLP, que aquellos que van conectados a los cilindros. Dentro de las muchas líneas que tenemos de productos, vamos a concentrar en esta línea de productos que utilizamos para GLP. Bueno, entrando en materia, ¿qué es el GLP? ¿Cierto? Hablábamos de que son cilindros para GLP, pero ¿por qué hablamos de GLP? ¿Cómo se maneja el GLP? ¿Qué es el GLP? Entonces, el GLP es un gas licuado del petróleo, como su nombre lo dice, GLP es la abreviatura de gas licuado del petróleo. Y muchos dirán, bueno, ¿cuál es ese tipo de gas? Es el que viene en los cilindros portátiles. Ahora, no solamente en los cilindros portátiles, que también son llamados balones, garrafas, pipetas, etcétera. Dentro de ellos vamos a encontrar un líquido. Si hemos manipulado alguna vez un cilindro de GLP, nos damos cuenta que tiene un líquido interno, por eso se llama así, gas licuado. En ese momento se encuentra en estado líquido y hay una parte que se encuentra en estado vapor. Ese estado vapor es el que utilizamos nosotros. Es el que el regulador que está conectado al cilindro me va a permitir reducir esa alta presión y poder aprovechar ese gas combustible. Aquí he traído la composición del GLP, como son unos gases que se encuentran licuados, es una composición entre propano, ¿cierto? Un porcentaje de propano, un 35%,
y butano en su gran mayoría un 65%. Esta composición de propano y butano es la que le da las características físicas y el comportamiento que tiene el GLP cuando está dentro de los cilindros. Él tiene una densidad en estado vapor de 2, densidad relativa. Cuando uno dice densidad relativa, es relativa a otro gas. En este caso, el otro gas de referencia es el aire. Quiere decir que tiene una densidad de 2, o sea, del doble que el aire. Eso quiere decir que cuando tenemos una fuga de gas LP, él, como pesa el doble que el aire, pues se va a depositar en el sitio donde se esté generando la fuga. Entonces, para tomarlo como referencia, de pronto en la gran mayoría de nuestras casas tenemos ya gas natural. Colombia es un país que es favorecido con un sistema de distribución de gas natural en muchas regiones, pero también en todas esas regiones donde encontramos gas natural y aún más adentro, en algunas regiones donde no llega el gas natural, siempre va a estar presente el GLP y los cilindros de GLP. Entonces, el gas natural es una composición de metano. Siempre lo vamos a llevar por redes de conducción, por gasoductos. Mientras que el gas licuado, el petróleo, el GLP, se transporta en cilindros portátiles o en algunos casos en tanques estacionarios. Un tanque estacionario es aquel tanque que no lo puedo transportar, llevar, mover, sino que siempre va a estar ahí fijo. Cuando se me acaba el GLP del tanque estacionario, viene un carro cisterna, vuelve y me lo empieza a llenar. Entonces vuelve y lo conectan a una manguera, así como cuando uno lleva el carro a la estación de servicio, o a la bomba, o al grifo. Ahí lo conectan y le introducen el GLP a esos tanques que están depositados o quietos. Para el caso de los cilindros portátiles, que son donde la gran mayoría de uso se da en los cilindros portátiles, lo que se llama una venta de cilindros individuales o balones o garrafas, etcétera. Ellos contienen dentro el GLP de estado líquido, pero con una presión muy alta. Estamos hablando de que la presión nominal que mantienen esos cilindros portátiles varía entre 3 a 7 bares, 5 a 7 bares, entre 45 a 100 psi. Entonces estamos hablando de una presión alta. Esa presión que tiene el cilindro no es adecuada para conectarla directamente a un gasodoméstico. Ahí es donde siempre vamos a necesitar de un regulador. El regulador va a cumplir la función de reducir la presión para poder aprovechar este gas combustible que traen los cilindros. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Cómo poder optimizar el uso de los cilindros, cuáles son los productos que me van a permitir optimizar el uso de los cilindros para poder ahorrar dinero, ¿cierto? Que es lo más importante. ¿Cuáles son las características de los cilindros? Entonces, los cilindros tienen, todos tienen una válvula. Estas válvulas que tienen los cilindros, independientemente del tamaño, sea los de 5 kilogramos, de 10 kilogramos, de 15 kilogramos o 45 kilogramos, o en libras, entonces los tenemos de 10 libras, 20 libras, 30 libras o de 100 libras, dependiendo como la unidad que la manejemos. Son muy conocidos por manejarlos. Por ejemplo, aquí en Colombia se manejan mucho en libras, desde 45 kilogramos o 100 libras, que son los más grandes, y el más pequeñito, que es de 5 kilogramos o de 10 libras. ¿Listo? Entonces, estos cilindros, desde el más pequeñito hasta el más grande, tienen internamente, si están a la misma temperatura, van a tener la misma presión, la que hablábamos anteriormente. 45 hasta 100 PSI. Inclusive hay algunos cilindros cuando Ecopetrol abre importaciones, no hay abastecimiento suficiente o hay derrumbes en las carreteras y no llega a ciertas zonas, por ejemplo la zona sur, la zona de Nariño y el Cauca, donde a veces no hay gasoducto, no hay gas natural, allá se consume bastante lo que es el GLP. Entonces se utiliza mucho lo que son los cilindros portátiles y los tanques estacionarios, se consume mucho GLP. En estas regiones estos cilindros, donde lo estemos utilizando desde el más pequeño hasta el más grande, van a estar a la misma presión, a altas presiones. Entonces, cuando no alcanza a haber abastecimiento nacional, Ecopetrol permite la importación de GLP y ese GLP importado tiene una gran cantidad de propano y muy poco butano. Eso hace que la presión del cilindro a la misma temperatura sea mucho más alta. Inclusive se encuentran cilindros a más de 100 PSI, 110, a veces 115 PSI.
Entonces, los reguladores que se conectan a los cilindros están diseñados para recibir esa alta presión y poderla reducir a 11 pulgadas columna de agua, 14 pulgadas columna de agua, o si son ajustables como el R25, que también se conecta a los cilindros, se puede ajustar entre un PSI a máximo 2.8 PSI. Entonces, eso es lo ideal, poder trabajar con presiones adecuadas para poder optimizar el uso de los cilindros. Entonces, esas son las presiones, perdón, los tamaños en los cuales nosotros encontramos los cilindros, garrafas, bombonas, balones, etcétera. Hay una parte muy importante del cilindro, todas la traen en la parte superior, se llama la válvula de cilindro. ¿Qué es lo importante de anotar o de resaltar en la válvula de cilindro? Él trae una rosca que es una rosca de 7 octavos NGO o rosca izquierda. NGO, que significa una rosca izquierda, esa es la designación, es aquí. Aquí en la parte inferior, esto que vemos acá, esta rosca que está roscado ya dentro del cilindro, es una rosca de 3/4 NPT por 14 hilos, ¿sí? Esa es la designación, digamos, de la válvula del cilindro. Aquí encontramos un plano, eh, porque, por ejemplo, nosotros acá en Industria Zúncar, hace muchos años fabricaba este tipo de válvulas, entonces teníamos prácticamente en la línea implementado todo eso, porque nosotros abastecíamos de estas válvulas a las empresas fabricantes de cilindro. Actualmente no, esta es un producto que se descontinuó de la línea, pero se siguen utilizando. Todos los cilindros van a encontrar la misma válvula, 7 octavos rosca izquierda, ¿cierto? Hay que tener en cuenta porque cuando es una rosca izquierda, debemos girar en sentido contrario a las manecillas del reloj para poder ajustar los reguladores que se acoplan al cilindro, ¿cierto? Sea el R4 Yasaki, sea la manguera trenza de los R100, los R20, R18, el R25, que ahorita los vamos a ver, que son los diferentes productos que se instalan en los reguladores para optimizar el uso de los cilindros, o sea, poder aprovechar ese gas, pero hacerlo de una manera correcta para que mi cilindro dure más. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Un cilindro estos pequeños, medianos, ¿cierto? Estos cilindros puede tener un costo de 80.000 pesos. ¿Y cuánto me dura? ¿Dónde se utiliza la gran mayoría de cilindros? Si lo utilizamos en sistemas residenciales, por lo general no me va a durar bastante tiempo. Puede durar un mes, mes y medio. Si, digamos, lo utilizo para la estufa, una cocina de 4 puestos con horno, o para el calentador de paso. Entonces me va a durar. Pero si yo lo utilizo para comercio, ¿cierto? La gran mayoría de vendedores ambulantes aquí a nivel nacional utilizan cilindros portátiles, ¿cierto? Y esos cilindros, pues obviamente, si yo todo el día estoy preparando lo que sea, aquí se ve mucho lo que son empanadas, arepas, chorizos, aromáticas, chicharrón, palomitas, papas fritas, todos esos elementos que necesitan de cocción de alimentos, vamos a utilizar un cilindro, porque no hay forma de que un usuario en gas natural se pueda conectar a un servicio en la calle. Que sí lo hay, sí, lo he visto. En Medellín, por ejemplo, hay, EPM ha puesto sistemas donde le colocan un sistema de medición y un servicio para que los vendedores ambulantes se puedan conectar al servicio de gas natural. Pero así como dices, son contactos con la mano. Lo que la gran mayoría utiliza son los cilindros portátiles, porque yo compro mi cilindro, ya he pagado el valor del gas combustible y lo puedo aprovechar y llevármelo para donde yo quiera. Esa es la gran ventaja que tiene un cilindro portátil, que se puede transportar el combustible a cualquier parte, ¿cierto? Entonces, esa es una gran ventaja. Mientras que en el gas natural yo tengo que tener un punto de servicio a través de los gasoductos, entonces no se mueve el punto de toma, siempre está fijo en alguna parte. Por eso es que son tan utilizados los cilindros de GLP. ¿Dónde más se utilizan? Cuando a veces los usuarios, o por ejemplo en las casas, eh, la persona arrienda la casa, el local, por ejemplo, locales comerciales, y no quieren tomar el servicio para no tener una cuenta comercial con gas natural, porque ahí ya se pierde el beneficio del subsidio. Si yo utilizo para usufructuar el gas natural, ya pierdo el subsidio. El valor comercial de gas natural es más alto, ¿cierto? Y entonces muchas empresas o dueños o propietarios de finca raíz dicen, bueno, yo voy a montar un local, pero como no quiero que me quede una cuenta ahí para un local que de pronto arriendo para un servicio
alimentos o una cocina, un restaurante, y después ese usuario me entrega el local y ya después hay otro local diferente que no utiliza el servicio de gas, yo quedo con una cuenta comercial ahí. Entonces, toman el servicio y le dicen al usuario que debe tomarlo con gas GLP porque no tienen una cuenta ni quieren quedarse con una cuenta para esos locales que arriendan, por ejemplo, en usos para restaurantes, comidas rápidas, etcétera. Entonces, es muy utilizado, ¿listo? Ahora, esa válvula de cilindro la van a encontrar desde el cilindro más pequeñito hasta el cilindro más grande, o sea, el de 20 libras, el de 10 libras o el de 45 kilos de 100 libras, ahí lo van a encontrar. Inclusive en cilindros más grandes, ya que son estacionarios, también encuentran a veces este tipo de conexión para poder conectar el regulador. ¿Listo? Entonces es importante. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues hay una manilla, una perilla para poder cerrar el paso de gas. Eso es lo que uno hace cuando uno cierra la válvula de cilindro. Él tiene acá en esta parte que vemos acá, tiene una válvula de alivio, esta parte que vemos acá. Entonces los cilindros tienen una válvula de alivio, es una válvula que abre a 250 psi, por encima de 250 psi, para que en el caso eventual de que, por ejemplo, el cilindro quede expuesto en un incendio o a una alta temperatura, eh, no vaya a explotar, sino que se libere el gas, ese aumento de presión se libere por la válvula de alivio y no vaya a generar ese riesgo de explosión. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? Pues la parte más importante que es la parte de conexión. Entonces recuerden que aquí en el fondo de la válvula de conexión donde está la rosca de 7/8 rosca izquierda, aquí hay una parte cónica, ¿sí ven? Ahí es donde se garantiza la hermeticidad con el sello pitorra que traen los reguladores, que ahorita los vamos a ver a continuación. El sello pitorra de los reguladores R20, R18, de la manguera trenza para conectar los R100, del R4 Yasaki, del regulador R25, el R30, todo lo que se conecte, todos los reguladores que se conectan al cilindro van a ingresar acá internamente y me dan la hermeticidad con esta parte cónica del cilindro. ¿Listo? Bueno, ¿cómo ahorrar también dinero? Entonces, aquí en la válvula hay que tener en cuenta, uno, que cuando vayamos a hacer el cambio, evitar que el regulador que esté instalando, que a veces uno lo suelta y lo deja caer, se contamine con arena, tierra, porque después de que yo lo introduzca aquí, me puede afectar la hermeticidad del sello de la válvula. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que cuando cierre el cilindro, él va a seguir botando gas y entonces pues lo voy a desperdiciar. ¿Cierto? Entonces necesitaría tener conectado siempre el regulador. Entonces hay que cuidarlo para evitar que estos sellos se vayan a dañar por contaminantes. También hay que evitar, por ejemplo, que voltear el cilindro. Voltear el cilindro porque a veces la gente tiene la falsa idea de que si voltea el cilindro le va a sacar hasta la última gota de combustible que tiene y lo que hace es que los contaminantes internos, como el óxido, algo que es propio de GLP que se llaman olefinas o gomas. Esas olefinas o gomas y ese óxido, cuando uno voltea el cilindro, pasa a los empaques impidiendo un sello hermético y generando fugas. Y si pasa al regulador, peor aún, porque va a dañar el sello del regulador, generando sobrepresiones, daños y fugas en los reguladores. Entonces debemos protegerlo de que los contaminantes ingresen a los empaques y sellos o también aquí en este caso al sello, o que vayan a ingresar al regulador, ¿listo? Entonces tener mucha higiene y cuidado. Por eso cuando nos venden los cilindros, ustedes se dan cuenta que vienen con un sello térmico aquí, o sea, una bolsita ahí que calientan y ya se cierra y me protege de que se contamine la válvula del cilindro mientras lo están transportando y nos lo llevan hasta el sitio donde hemos tomado el servicio. ¿Qué otros cuidados se deben tener con el tema de los cilindros? Entonces, todos los cilindros vienen marcados, vienen rotulados. Aquí a nivel nacional, el cilindro ya tiene un padrino, ¿sí? O sea, el cilindro es propiedad de una empresa distribuidora que le hace mantenimiento, ¿cierto? Lo cuida, por ejemplo, de golpes, de evitar que esté en unas malas condiciones, de que se vea la cobertura, que pierda la pintura, de que se oxide, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado de evitar que el cilindro se abolle o se golpee o se oxide. Entonces, evitar abolladuras. Si ustedes le van a comprar un cilindro y viene con golpes,
tienen la potestad de no recibir ese cilindro y pedir que le pongan un cilindro que no esté golpeado. Entonces no debe tener golpes, ¿cierto? Siempre que lo vamos a movilizar, él tiene esta caperuza protectora. Esta caperuza protectora que tienen acá es para proteger la válvula del cilindro, que es la parte más delicada, para que en el transporte o cuando yo lo vaya a instalar o a transportar desde el sitio del carro de abastecimiento hasta el punto donde lo vaya a instalar, evitar que la válvula se golpee, porque se puede golpear, fisurar, si se golpea se puede fisurar o romper y generarme una fuga pues que no la voy a poder controlar porque he dañado la válvula del cilindro. Em, de ahí se debe tomar para poderlo transportar. Como ya les había comentado, debemos evitar voltearlo para evitar que esos contaminantes me vayan a dañar el empaque del cilindro. Obviamente voy a tener fugas y obviamente voy a estar desperdiciando el combustible. Siempre que se instale el cilindro debe estar en un sitio ventilado, ¿cierto? En un sitio ventilado que esté lo más lejos posible de los quemadores de la estufa, para evitar, en el caso eventual de una fuga, pues no me vaya a generar una propagación del gas combustible hacia la llama. Listo, y me pueda generar un incidente o un accidente. No debe haber ningún cable de energía eléctrico cerca de los cilindros, que a veces sucede cuando lo instalamos, que lo instalan a veces dentro de la cocina o en sitios internos, pues debemos de evitar que haga contacto con cables de energía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Acá hay una estadística que hemos traído, por ejemplo, para la Ciudad de México en el 2020, se atendieron 5.590 casos de fugas en cilindros. ¿Bien? O sea, es muy común. Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando pasan los carros que llevan los cilindros, que dejan el olor a mercaptano. Porque es que el GLP, cuando lo están extrayendo del pozo, no huele a nada realmente. Ni el gas natural ni el GLP tienen olor. Lo que pasa es que le agregan un odorizante para hacerlo seguro, para que en el caso eventual de que haya una fuga, nosotros podamos notar el olor y poder ir a atender esa fuga, o sea, cerrar la válvula o con agua jabón, que es la forma correcta de detectar una fuga, poder verificar dónde está presentándose y de esa manera evitar esas pérdidas, corregirla, porque pues ahí se está escapando también que la platica, ¿no? Si uno desperdicia combustible, pues ahí se está perdiendo también el gas y pues el dinero, ¿no? Lo que nos cuesta. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener al momento de instalar el regulador? Esto sí que es importante, porque aquí, y lo van a ver en el canal, ahí tengo un video donde estoy recomendando y muestro cómo es que se debe realizar el montaje. Entonces, estos son los pasos que siempre debemos tener en cuenta. Hay que verificar la limpieza de la válvula del cilindro, ¿cierto? ¿Qué pasa si no verificamos y hay contaminantes en el momento de la conexión? Que cuando vayamos a verificar las fugas, se nos pueden presentar fugas. Siempre que hay una fuga, eso es pérdida de plata, dinero. Se debe girar el volante manualmente. Entonces, cuando uno gira para hacer la conexión, lo gira manualmente, ¿cierto? Sujetándolo del cuerpo. Yo giro solamente el volante con la mano. No debo girar el regulador porque eso me puede generar que se me separe la pitorra del regulador y generar fugas. Luego debo verificar la hermeticidad con agua, jabón, nunca con llama. Después de que yo haga la conexión del regulador a la válvula del cilindro, abro la válvula, ¿cierto? Y la presión ya va a pasar. Ahí puedo aplicar agua, jabón, de esa manera, es la forma técnica de verificar si hay una fuga o no. Mire lo que hay acá. Esto a veces se ve. Todavía uno ve a técnicos a veces que no, es que yo lo pruebo con una llamita. No, bravísimo. Imagina donde haya una fuga o donde ya haya gas disuelto, propagado. Porque recuerden que el GLP cuando se escapa se deposita en el sitio donde esté. Si estamos en una cocina, pues en el suelo de la cocina, en el alcantarillado, en los sótanos, en los entrepaños también de subsuelos, ahí se van a depositar. Entonces, eh, hay que tener cuidado de hacer estas malas prácticas de verificar la hermeticidad con llama, porque eso nos puede generar es un incidente peor. Nunca voltearlo, ni tampoco colocarle que una velita, porque es que a veces se ve eso, no, que es que le voy a colocar una vela para sacarle, mejor dicho, hasta lo último al pobre cilindro. Entonces ahí estamos afectando las paredes del cilindro, ¿cierto? Porque lo estamos exponiendo a la llama directa, entonces pues nunca se debe hacer eso.
siempre se deben seguir las instrucciones del regulador. O sea, esto que les acabo de comentar, también viene en la caja donde viene el regulador o en la bolsa donde venga el regulador, dependiendo de la presentación que tiene. Ustedes ahí van a encontrar en el constructor en Sodimac, ustedes van a encontrar el regulador en las dos presentaciones. O lo encuentran en la caja cuando está solo, o encuentran el regulador empacado en una bolsa. Pero siempre la bolsa trae las instrucciones o dentro de la bolsa vienen las instrucciones. Entonces hay que seguir las instrucciones para poder garantizar la idoneidad y calidad del producto desde que ha salido de fábrica y se puedan mantener y optimizar la vida del producto. Eso también va a significar que ahorro en dinero. Ahora, vamos a entrar en materia ya de los reguladores. ¿Qué hacen los reguladores? Recuerden que el caso de los cilindros, ellos están a una presión alta. A diferencia de las redes de gas, de cual se mantiene una presión de 60 psi, ¿cierto? Los cilindros se mantienen a una presión mucho más alta, 100 psi, a veces hasta 110, 115, si cuando es GLP importado. Pero igual estamos hablando de una presión alta. Esta presión yo no la puedo conectar directamente a una estufa, a un calentador, a una estufa de cocina industrial, etcétera, porque es una presión muy alta. Entonces, no va a haber combustión, va a haber desperdicio de combustible. Entonces, ¿qué debo hacer? Hay diferentes referencias. Uno, puedo hacer regulación por etapas. Eso se hace cuando la presión viene de un tanque estacionario. Cuando yo necesito alta capacidad de GLP, no voy a utilizar cilindros portátiles, sino un tanque estacionario. Ahí ya utilizo un regulador de primera etapa y luego utilizo los reguladores de segunda etapa para poder aprovechar el gas y conectarlo para que funcionen mis gasodomésticos con GLP. ¿Cuál es la presión que nominalmente, con la cual funcionan nominalmente los equipos? Ustedes siempre van a encontrar la plaqueta de los equipos. Trabajan a 28 milibares u 11 pulgadas columna de agua. Lo van a encontrar como así, como pulgadas columna de agua o con el símbolo de las comillas, que significa también pulgadas, pulgadas y luego CA, o lo van a encontrar como las comillas WC, Water Column, en inglés, dependiendo del equipo de donde lo importar. O va a encontrar así como H2O, pulgadas columna de agua. Entonces, ahí aparecen las comillas pulgadas y H2O, que significa pulgadas de agua. ¿Listo? En pulgadas de agua serían 11 pulgadas columna de agua. En milibares, que son también muy utilizados y muy aceptados por el sistema técnico, toda la mayoría de las normas traen las unidades en milibares o en bares, eh, sería 28 milibares, que es la media. Y tiene una banda en la cual se va a mover, que es 28 milibares menos 5 milibares o 28 milibares más 5 milibares, más o menos 5 milibares. Por eso lo encuentran acá, 23 a 33, la media, 28 milibares. Y si vamos a hablar en pulgadas, sería 11 pulgadas o una banda de más o menos 2 pulgadas columna de agua, sería de 9 pulgadas hasta 13 pulgadas en condiciones dinámicas. Con esas presiones van a funcionar la mayoría de los gasodomésticos, pero hay algunas aplicaciones especiales donde, por ejemplo, algunas freidoras trabajan a 35 milibares o 14 pulgadas columna de agua, van a necesitar mayor presión, o algunos infrarrojos, o algunos, de pronto ustedes los encuentran en los barrios, esos infrarrojos para asar arepas, ¿cierto? Y entonces esos equipos trabajan a veces con presiones más altas. Entonces, aquí vamos a ver qué equipos, qué reguladores nos sirven para optimizar el uso del cilindro cuando requieren presiones más altas. ¿Qué otro tipo de reguladores utilizamos? Que son la gran mayoría. Son los reguladores que trabajan en única etapa. ¿Qué quiere decir única etapa? Son reguladores como el R20, el R100, el R18, el R4 Yasaki o el R25. Todos ellos los encuentran en el canal de Sodimac de Constructor, que se conectan directamente a cilindro y que en un solo paso me llevan de una vez a la presión adecuada para que funcionen los equipos. Por eso se llama única etapa, o sea, un solo regulador que conecto al cilindro que disminuye esta alta presión para poder aprovechar ese gas combustible y poder utilizar mis gasodomésticos. ¿Listo? Aquí es donde vamos a poder empezar a generar el ahorro. ¿Cómo se genera el ahorro? Los productos que fabrica Industria Zuncar, todos los reguladores que ustedes van a encontrar para uso en cilindros en GLP, ahí en el canal constructor, son reguladores que vienen calibrados bajo una normativa. Yo les decía, todas las instalaciones de gases combustibles estamos regidos por un reglamento. Ese reglamento exige
que, por ejemplo, los reguladores que se instalan para GLP se fabriquen bajo una norma, en este caso la norma la NTC 3873, ¿sí? Es una norma que me está solicitando que los reguladores se les deban hacer diferentes pruebas. Una de ellas es el punto de ajuste. El punto de ajuste establece que los reguladores se deben calibrar con la presión que me está entregando los cilindros para que me den la presión correcta para que ellos funcionen adecuadamente dentro de este rango de presión. Entonces, el primer tip para poder ahorrar es utilizar reguladores que estén fabricados bajo la normativa, que estos reguladores te van a entregar una presión adecuada y van a hacer rendir el cilindro. Entonces dirán, bueno, pero ¿cómo es que la presión me hace rendir un cilindro? Pues es sencillo. Dentro de cada una de estas estufas hay una válvula y hay una esprea, un inyector o un fisto o una boquilla. Es un orificio pequeño, ¿cierto? Entonces ya todos estos equipos ya vienen, si es para GLP, ya vienen con un orificio determinado. Entonces, ¿cómo es que me genera el ahorro? Si el regulador está calibrado a la presión correcta, el consumo va a ser el idóneo para que haya una buena combustión, se queme completamente el gas, el GLP me genere la energía necesaria que necesito para la cocción, el calentamiento de agua o el proceso que yo requiera y evite que haya desprendimiento de llama y generación de monóxido, que son dos deficiencias en la combustión cuando tengo presiones altas. ¿Eso dónde lo notamos? En muchos de los reguladores que no son nuestros, encontramos que la presión en la cual ellos vienen calibrados es una presión que no está de acuerdo a la normativa. Y cuando instalan los equipos, vamos a tener desprendimiento de llama, desperdicio de combustible. En ese mismo orificio, si yo hago pasar una presión más alta, va a haber mayor consumo y eso va a hacer que el cilindro se acabe más rápidamente. Por eso es que nuestros reguladores son tan preferidos en muchas zonas como lo es en Nariño, donde se utiliza tanto GLP, porque es un regulador que está calibrado de acuerdo a la normativa, hace que los equipos funcionen de una manera eficiente, evita que se genere monóxido, y recuerden que el monóxido es el más peligroso, porque el monóxido se genera en el proceso de la combustión, en el momento de la combustión. Cuando se genera el monóxido, él no huele nada, no sabe a nada, y si nosotros estamos respirando monóxido, estamos envenenando nuestro cuerpo y matando las células que tenemos en el organismo, porque una célula necesita de oxígeno para poder vivir. La sangre, cuando uno respira, pasa a los alveolos en los pulmones, el oxígeno pasa a la sangre, los glóbulos rojos transportan el oxígeno hasta las células y ellas se van a poder intercambiar su monóxido, su gas carbónico, el dióxido de carbono, y recibir el oxígeno en un proceso normal de respiración que hace la célula para transformar la energía en dióxido de carbono y utilizar la energía, el azúcar. Ahora, cuando uno respira monóxido, ese mismo monóxido se adhiere con mayor fuerza a los glóbulos rojos, impidiendo que el oxígeno sea transportado hasta las células. Por eso es que aunque uno respire oxígeno, si respira monóxido, el monóxido va a ocupar el espacio en los glóbulos rojos y va a ser imposible que pueda ser llevado a las células empezando a matar células. Por eso cuando una persona se expone al monóxido, empieza a desapercibir son los síntomas de falta de oxígeno. Le da primero cansancio, dolor de cabeza, mareos. Por último, la persona se desmaya, ya entra a un estado de envenenamiento que se conoce como la muerte dulce, ¿cierto? Esa es la muerte dulce porque la persona le da sueño y queda dormida, pero ya se empieza a envenenar o a envenenar su cuerpo tanto que llega a un punto que ya se muere. Eso es lo que ha sucedido y ha generado realmente que se genere el reglamento de instalaciones de gases combustibles por muchas muertes que se han generado aquí en Colombia debido al monóxido. Entonces, por eso sí hay que ponerle mucho cuidado al monóxido, porque a veces uno piensa, no, es que yo me estoy exponiendo todos los días, pero no me morí, no me pasó nada, no, pero es que hay enfermedades degenerativas. Si yo todos los días me expongo, ya empiezo a generar enfermedades como fallas en el corazón, cuando ahí los músculos se ven afectados por la deficiencia de oxígeno, dolores de cabeza persistentes, mareos, etcétera. Entonces, uno puede generar también una exposición continua a niveles bajos, pero de monóxido también enfermedades. Por eso también debemos utilizar productos que están calibrados y fabricados bajo una normativa. Esto lo encontramos, ¿en dónde encontramos estos otros productos que son
defectuosos y que no están calibrados ni fabricados bajo una normativa. Son muchos de esos productos chinos que son importados y ustedes lo pueden comprobar, digamos, o nosotros hemos recibido esa comprobación de la misma experiencia de la gente que está en la calle utilizando estos cilindros, que nos decían, vea, yo un cilindro, estos vendedores ambulantes que utilizaban estos cilindros nos decían, vea, cuando yo utilizo los reguladores UNCAR que están calibrados adecuadamente, ellos hacen que mi cilindro dure más tiempo y eso se ve transformado en ahorro de dinero. Entonces, por eso hay que utilizar los productos calibrados adecuadamente. ¿Qué otras ventajas también van a tener con nuestros productos? Nosotros damos 3 años de garantía bajo los reguladores UNCAR. Si usted tiene la garantía de que hace la inversión en un producto y tiene un producto de calidad, un producto nacional fabricado, ¿cierto? Bajo una normativa que le garantiza el funcionamiento eficiente de sus gasodomésticos y la optimización de los cilindros que se ve transformado en un ahorro en dinero. Aquí vamos a ver los diferentes reguladores que están contemplados bajo la normativa 3873 y son uno de los que más van a utilizar. Uno de ellos es el regulador recién. Es un regulador de 2 vías, o sea que se conectan 2 cilindros de manera alternativa, dependiendo de la palanca donde está señalando. Son uno de los más utilizados en restaurantes. Entonces, en los restaurantes, ¿cómo ahorrar dinero? Utilizando reguladores recién. Él me va a permitir entregarme la presión adecuada para estos equipos, estas estufas comerciales donde uno las ve con 6 fogones o a veces 3 fogones, pero doble perilla en cada uno de los fogones, ¿cierto? ¿Lo han visto? Para esas ollas que son las que utilizan en los restaurantes, que tienen una base grandísima, que necesitan doble hornilla, un alto consumo. Ahí tenemos el regulador R100. Es un regulador que viene con un dispositivo de anclaje que le permite ubicarlo de una manera correcta. Tiene 2 mangueras, o siempre que compremos el regulador, debemos comprar también 2 mangueras trenzas, estas 2 mangueras flexibles para conectar cada uno de los cilindros, ¿cierto? Y me va a permitir, hacia donde me esté señalando la flecha, utilizar ese cilindro. Una vez se acabe, giro la flecha y empiezo inmediatamente a recibir gas del otro cilindro. Por eso están utilizados en los restaurantes, porque no se pueden dar el lujo de suspender el servicio mientras hago el cambio de cilindro o mientras llamo a la empresa distribuidora para que me vengan y me traigan otro cilindro. Entonces ahí voy a necesitar de girar la palanca y inmediatamente continuar con el servicio en la mayoría de restaurantes. Esta es una situación que a veces se puede presentar. ¿Cuándo se presenta congelamiento de los cilindros? Entonces, el congelamiento de los cilindros se presenta cuando se le está exigiendo una demanda alta. Primero que vamos a ver, el cilindro empieza a humedecerse por fuera. ¿Qué es esa humedad? Que empieza como a sudar. Es porque la humedad del ambiente, cuando baja la temperatura, en el proceso de vaporización elevada, o sea, cuando el GLP interno, que es líquido, se convierte a vapor, toma energía del cilindro bajando la temperatura. Ahí se puede apreciar cuál es el nivel del GLP y que se le está exigiendo una alta demanda de vapor. Entonces él empieza a vaporizar rápidamente y baja tanto la temperatura que la humedad del ambiente cuando estrella contra el cilindro de una vez se congela. Cuando esté presentando esto de que esté sudando el cilindro o presentando esta humedad o ya la escarcha ya es algo extremo cuando ya se está congelando la humedad del ambiente, quiere decir que se le está exigiendo demasiado vapor eh, al cilindro. Un cilindro, para que lo tengamos presente, un cilindro de 45 kilos, aquí en el trópico donde estamos favorecidos por temperaturas más altas, puede vaporizar entre 150.000 a máximo 200.000 BTU, dependiendo de la temperatura. Pero eso es lo máximo. Si yo instalo un equipo que tiene un consumo más alto, como por ejemplo un calentador de piscina, 400.000 BTU, y lo conecto con un solo cilindro, ¿qué va a pasar? Que es tanta la demanda que va a llegar un momento en que el sistema va a fallar porque no alcanza la cantidad de vapor natural, de vaporización natural que el cilindro me puede proporcionar. Entonces hay que tener cuidados con el consumo en BTU que ese equipo a donde yo voy a conectar el cilindro consuma. Y este es un dato que lo deben tener presente porque es muy común.
¿Cuál es la vaporización máxima de un cilindro de 45 kilos o de 100 libras? Entonces están 350.000 a máximo 200.000 BTU, dependiendo de la temperatura. Si estamos en climas fríos, tipo Tunja, Bogotá, Nariño, ¿cierto? Pues obviamente nos vamos por el valor menor. Pero si estamos en climas cálidos, la costa, la gran mayoría de población aquí en Colombia es clima cálido porque estamos en todo el trópico, pues obviamente eh, las temperaturas son altas, podemos tener vaporizaciones mayores hasta 200.000 BTU. Ya por encima de esto, ya no es recomendable utilizar un cilindro. Ahí lo que se debe utilizar, si ustedes tienen esa necesidad, es utilizar una centralina. Una centralina, que también lo tenemos en el portafolio, permite conectar varios cilindros al mismo tiempo y todos vaporizando a la vez. Eso es diferente a un regulador reciente. Entonces, allí todos los hay de dos, de tres o de cuatro posiciones para conectar hasta máximo cuatro cilindros, o sea, máximo 800.000 BTU hora en cilindros portátiles. ¿Listo? En el caso de que se les llegue a presentar esa necesidad, ahí lo pueden tener. Otro regulador que también es interesante, se utiliza mucho, es el regulador R4 Yasaki. Es un regulador para conectar a un solo cilindro que nos da una muy buena capacidad de flujo. Lo utilizan mucho también en estufas industriales, en lo que son hornos, hornos de panadería, equipos como infrarrojos, ¿cierto? Es muy utilizado cuando yo necesito una capacidad de flujo mayor a la de un regulador residencial como es el regulador R20 o el R18, que es solo para una venta ambulante, así el R4, el R20 o el R18, ¿cierto? Pero si yo ya tengo que utilizar una estufa industrial o un horno, un asador, un equipo de mayor consumo, hornos de panadería, etcétera, ahí ya voy a utilizar el R4 Yasaki. Es un regulador de más capacidad y me va a tener una presión muy estable y me va a hacer ahorrar el GLP, hacerme que mi cilindro dure mucho más tiempo porque también está fabricado bajo la norma 3873 y está fabricado con una presión correcta. Y los cilindros más perdón, los reguladores más utilizados. Aquí vamos a encontrar los reguladores R20 en la presentación sola o R20 con manguera. Ya de una vez listo con la manguera grafada y la conexión de 3/8 NPT. En estas dos presentaciones, para cilindros hasta de 100 libras, o sea, yo lo puedo utilizar para el cilindro más pequeñito o para el cilindro más grande, que es el de 45 kilos o 100 libras. Tienen el mismo volante de conexión de 7/8 NGO, su sello Pitorra. Tiene presentación en manguera de 1 metro o 1,5. Creo que la de 1,5 es la más utilizada. O también lo encuentran solo cuando ustedes quieren adquirir o ya tienen la manguera y solamente quieren el regulador. Este es un regulador idóneo. Ahora, si ustedes ya tienen de pronto un regulador, ustedes tienen un regulador, por ejemplo, de estos reguladores chinos o taiwaneses, que no están fabricados bajo la normativa 3873, perfectamente lo pueden desacoplar, adquieren un regulador R20, lo instalan en su cilindro y se van a dar cuenta de cómo él extiende los tiempos de recambio de un cilindro. Y como les comentaba, un cilindro es bien costoso. O sea, el recambio, el rellenado de un cilindro eso puede costar, y no mediano, ni siquiera los grandes, puede costar 80.000 pesos. Tú dices 80.000 pesos y antes me duraba por ejemplo, una semana el cilindro y ahora ya me dura semana y media. Ya me mejoró 2 o 3 días. Tú lo divides y eso ya implica que esos 80.000 están ampliando el gasto en unos 20.000 pesos más. O sea, se justifica con creces el costo de un regulador por ese cambio que yo voy a hacer. Entonces, ahí es donde podemos ver cómo podemos optimizar el uso de los reguladores. ¿Listo? Aquí vamos a ver cómo se acopla. Entonces, todos los reguladores, el R4 Yasaki, la manguera trenza o el regulador R20, se conecta a las válvulas de cilindro que ya les había comentado anteriormente. Recuerden que es una rosca izquierda, o sea, yo luego girar en sentido contrario a las manecillas del reloj para poder ajustar. Y hay que tener cuidado de que el sello pitorra se encuentre limpio, en buen estado, que no se haya deteriorado, que a veces lo apretamos demasiado, entonces lo podemos trozar y eso nos puede generar fugas. Entonces, mucho cuidado en el momento de la instalación del cilindro. Seguir siempre las instrucciones que nos dice la ley 1480 del 2011, la ley del consumidor. Ahí está el instructivo, entonces debemos seguir las instrucciones para garantizar, optimizar la vida del producto y eso también se me va a ver traducido en un ahorro. Tener cuidado con los sellos pitorra.
Ahora, si este sello pitorra, que lo vemos en el recuadro ya aquí en la manguera trenza, en el R20, en el R18, etcétera, hay muchas referencias, ustedes también lo encuentran como un repuesto en la línea de Center, lo encuentran como un repuesto, porque por ejemplo, si se les dañó el sello pitorra, pues no hay necesidad de que cambien todo el regulador. Pueden encontrar allá el empaque que es el repuesto, ponerlo en el regulador y listo, ya tienen nuevamente el regulador en condiciones funcionales y herméticas para poderlo utilizar. Otro de los reguladores que también se utiliza bastante es este regulador, se llama el regulador R25. Es un regulador que tiene una perilla para poder ajustarlo a presiones mayores. Si ustedes dicen, no, es que este equipo no trabaja a 28 milibares o 11 pulgadas columna de agua, necesita una presión mayor. Entonces, aquí lo vemos, por ejemplo, esta fotografía es de uso con un asador, así como lo vemos acá, para estos sistemas de infrarrojos. Entonces, ahí él tiene una perilla con 9 posiciones que me permite ajustarlo a presiones más altas cuando el equipo así lo requiera. Entonces, él tiene 9 posiciones que me permiten llevar el regulador desde una presión baja hasta máximo 2,9, casi que 3 PSI máximo, ¿sí? Entonces aquí tienen para poderlo ajustar a la presión adecuada que nos esté pidiendo el equipo o cuando nosotros veamos que hay un funcionamiento correcto. Él se va a conectar a través de este adaptador pitorra, se conecta al cilindro y lo mismo, nos va a servir para estos equipos especiales que requieren, como son el caso de infrarrojos o a veces asadores de papas o de arepas que son tan comunes acá, aquí lo vemos mucho en Bogotá, este tipo de asadores donde las arepas aquí van girando y acá el infrarrojo lo va calentando. También la carne de trompo, que es una carne típica mexicana, pero aquí también se ve, entonces está el infrarrojo, están todas las carnes, aquí el trompo va girando y la parte externa de todas esas carnes es la que se va cocinando. Después cuando te van a servir aquí el taco, pues cortan, obviamente en el sentido del trompito, la parte externa que ya se está cocinando, porque el infrarrojo lo ha cocinado. Algo muy similar a lo que vemos acá. Con este equipo, ¿qué podemos lograr con el regulador de 20 para optimizar el uso del GLP? Aquí debemos procurar es utilizarla en los niveles mínimos de posición de presión, porque recuerden, a menor presión, los inyectores que trae internamente los infrarrojos o los equipos, los quemadores, ellos se van a mantener iguales, no van a cambiar el diámetro. Pero si le vamos a suministrar mayor presión, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener un consumo más rápido del cilindro, no vamos a optimizar el uso del cilindro y se nos va a generar desprendimiento de llama o desperdicio de combustible, porque cuando el GLP sale a mucha presión, no se quema totalmente. Hay una parte del GLP que se desperdicia. Entonces uno se da cuenta porque empieza a oler a GLP. Y dice, "Pues, no todo el GLP se está quemando. Hay una parte que se desperdicia. Entonces esa parte que se está desperdiciando porque no hay una buena oxigenación o porque la presión es muy alta, estás botando el dinero, botando la plata, haciendo que el GLP se desperdicie. Hay que tener cuidado con esto. Bueno, vamos a ver si aquí en nuestro chat nosotros tenemos, para poder ampliar. Algunas preguntas. Tenemos entonces, Sí, por eh, favor. tenemos Accedo al chat. una que preguntan, ¿cuánto Claro. de largo la manguera se puede dejar máximo del cilindro a la estufa? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, la normativa te permite máximo en GLP una longitud de 2 metros. En gas natural, 1,5 metros. ¿Listo? Máximo 2 metros en GLP. Pero es una muy buena pregunta porque uno ve mucho en las instalaciones que ponen el regulador y la manguera. No, es que yo quiero poner el cilindro por allá en el patio y la cocina está a 5 metros, 5 metros de manguera. No, eso está prohibido. Además genera situaciones de riesgo y hay pérdidas de presión. Entonces, si yo pongo el regulador por allá tan retirado, siempre van a haber pérdidas de presión y la presión posiblemente llegue muy pobre al gasodoméstico y le van a empezar a manipular o a intentar manipular el regulador alterando las condiciones de fábrica, ¿sí? Entonces, máximo 2 metros. Procuren que sea lo más cercano posible para la disminución de pérdida. 1,5 metros ideal. Máximo 2 metros. Listo, por el momento no tenemos más, pero
pues no está de más recordarle a las personas que si tienen alguna duda o si quieren que se profundice en algún punto en específico, no lo pueden dejar saber por el chat. Claro. Entonces, bueno, el tema que hemos visto hoy es esencialmente es los productos están calibrados a una presión adecuada. Lo comento porque se ve mucho en este tipo de instalaciones, de este tipo de estufas, que a veces le ponen inclusive reguladores de alta presión, que pueden alcanzar hasta 30 PSI. Es una cosa, pues una cosa exagerada. Es muy frecuente, en Colombia no tanto, pero sí se ve mucho en Perú, en Ecuador, donde utilizan unas válvulas de ataque rápido que se conectan a los cilindros y sacan la presión sin reducir la presión. Una vaina terrible. Aunque hay normativa en Perú y en Ecuador, es una muy mala práctica que genera primero muchos incidentes, fugas, desperdicio de combustible, daño de las válvulas de los equipos rápidamente porque están trabajando a presiones muy altas, fugas en esos equipos, incidentes. Entonces, claro, estos conectores flexibles, como son las mangueras, imagínate con 100 PSI, con alta presión aquí se puede desprender o una fuga o cualquier cosita se va a amplificar porque están trabajando con presiones muy altas. Más la normativa no te permite, tú no puedes ingresar en una edificación en presiones en comerciales mayores a 5 PSI, ni GLP ni en gas natural, y en residenciales nunca mayores a 2 PSI. Entonces, eso está estipulado en el reglamento. Es por eso, digamos, yo creería que en Colombia es un poco más regularizado, pero uno va a otros países, como el caso de Perú y Ecuador, y se dan cuenta que se utiliza mucho ese sistema. No, eso funciona. Entonces, primero, los equipos ni siquiera pueden utilizar las válvulas de estufa. Tienen que colocar son unas válvulas de aguja para poder retener esa alta presión, porque las válvulas de estufa que normalmente manejamos aquí, de una vez las dañan porque les meten 100 PSI, 80 PSI. Se ven muchos incidentes, porque pues obviamente se genera monóxido y pues, la persona está expuesta al monóxido o una fuga, pues una fuga 100 PSI, eso es un soplete. Ese es un riesgo muy alto, no es normativo. Entonces, primero que todo, utilizar productos que estén fabricados bajo una normativa, como el caso nuestro, el caso de los reguladores UNCAR. Eh, Además, cuentan con garantía, todos estos productos cuentan con garantía de 3 años. Entonces, se está respaldando el producto por la calidad. Y segundo, como está calibrado de acuerdo a la normativa, la NTC 3873, te permite optimizar el uso de los cilindros, haciéndolo más eficiente, haciendo que tu dinero rinda, porque extiende los tiempos de recambio de los cilindros. Entonces, yo los invito para que ustedes también lo propongan con sus clientes y lo hagan ustedes mismos. Si tienen algún usuario, utilizan reguladores de estos taiwaneses o chinos, se van a dar cuenta cómo cuando cambian los reguladores nuestros, el cilindro les dura más tiempo y eso se va a ver reflejado en que en ahorro. Así sea que me extienda 2, 3 días, divides por el valor del cilindro y te das cuenta de cuánto estás ahorrando y cómo se va a ver reflejado la inversión que estás haciendo en nuestros reguladores. Listo, tenemos otras dos preguntas y es Claro, que ¿cuánto sería el largo de la manguera para gas natural? sí, en gas natural lo máximo que permite la norma es 1,5 metros cuando trabajamos. Entonces, las mangueras deben venir también certificadas. Entonces, si ustedes compran ya el conector, él viene con las terminales ya grafadas y viene certificada. La norma de certificación, la NTC 3561. Y para los conectores corrugados, porque también sé que los comercializan, debe ser la norma NTC 4354, certificado también para la norma. Nuestros conectores son certificados, entonces cuando los vayan a necesitar o requerir, búsquenlos y que les entreguen el certificado. ¿Listo? Listo, y por último tenemos con el gas de cilindro, si requiero más distancia a la de normativa, ¿puedo reemplazarla por tubería? Claro que sí, esa es la forma correcta. Entonces yo puedo colocar un primer tramo con un conector flexible hacia el regulador y el regulador a la tubería, porque el regulador lo voy a soltar, entonces se va a cambiar de vez en cuando. Entonces le puedo poner una conexión, por ejemplo, de media. Y luego ya internamente hasta el sitio donde sea el punto de servicio. Un ejemplo, yo tengo el cilindro en un patio o en una finca y lo tengo en un sitio retirado y la cocina queda a una distancia mayor. Entonces,
Ya lo que hago es instalar tubería, como puede ser tubería P al P, ustedes también la encuentran ahí, que es la más económica, o tubería de cobre, o bueno, otras tuberías que a veces se manejan también galvanizado y está permitida, pero pues la que más se utiliza ahorita es la tubería P al P, es eficiente, es económica, eh, liviana, es muy fácil de instalar, de cortar, de transportar, vienen rollos, entonces, o lo pueden comprar también por metros, entonces muy sencillo. Esa tubería P al P lo que debes hacer, entonces desde el punto cercano donde está el cilindro, ahí pones toda la tubería hasta la parte interna donde tengas el punto de servicio. De esa manera cumple la normativa y la instalación va a ser eficiente. Porque si tú lo haces solo con manguera, el diámetro interno de las mangueras y los espigos es menor y eso haría que la presión se pierda. Entonces ahí es donde se debe tener cuidado, esa longitud es tubería P al P. Ya cuando llegues al punto de servicio, ahí vas a colocar otro conector, entonces procura que sea lo más corto posible, 1 metro, para que esas pérdidas que siempre generan esos conectores flexibles se disminuyan. Ahora, si tú quieres eliminar esas pérdidas, porque dices, bueno, ¿cómo hago para conectar mi equipo? Entonces conecta tubería flexometálica corrugada. Esa tubería mantiene el diámetro interno en medio y eso te va a garantizar eliminar las pérdidas de presión que siempre generan los conectores flexibles. ¿Listo? ¿Alguna Listo. otra pregunta tenemos? No, no tenemos más preguntas. Andrés dice, es como hacer una pequeña red para gas. Exactamente, es como una pequeña red para gas, porque pues no lo puedo hacer solo con manguera, apenas le vayan a hacer una certificación, le suspenden esa instalación. Aunque en GLP no es tan controlado como lo es en gas natural. Ustedes se dan cuenta que nos hacen la revisión técnica obligatoria cada 5 años y si no la haces, tienes 6 meses para programar esa visita. Si no la haces, que te suspenden el servicio. Eso sí está reglamentado. Si no permite hacer el acceso de la revisión, te pueden suspender el servicio. En cambio, en GLP no. GLP, donde muchas veces se utiliza el GLP, no es tan controlado, entonces por eso hay que tener también más cuidado, por eso mismo. Y uno es donde ve muchos incidentes, se ven es en GLP por eso mismo, porque como no hay tanto control, hacen muchas barbaridades y cometen muchos errores, generan muchos incidentes, accidentes y hasta accidentes fatales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerda que estamos trabajando con un gas combustible, ¿no? Entonces hay que tenerle cuidado. Bueno. Listo, creo que no tenemos No más tenemos más preguntas. preguntas. Entonces no me queda más que desearles a todos una feliz noche. Nuevamente volverlos a invitar al canal. Ahí van a encontrar muchas explicaciones mucho más puntuales y extensas sobre cada uno de los productos y otros productos de la tubería P&P, de los conectores flexibles que les estoy comentando, de selladores también para que lo puedan utilizar especiales para altas temperaturas, para altas presiones, etcétera. Muchísimas gracias, Andrea, y a todos los que están participando. Que tengan todos una feliz noche. Listo, muchísimas gracias a ti, Mauricio, y a todo el equipo por compartirnos este espacio, por el tiempo y por el conocimiento. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. Recuerden que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en nuestro canal de YouTube o en el sitio de Academia Constructor. Igualmente en el chat les comparto el link para que pues puedan ver. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Una feliz noche.